Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Hola, ¿se oye? Sí, sí se escucha. Perfecto. A continuación, iniciaremos la primera mesa de discusión del foro, Exploración de lenguajes y narrativas interactivas en el audiovisual latinoamericano, moderada por la doctora Fabiola Alcalá. Les recordamos que tendremos una breve pausa para la comida de 3 a 4 p.m. Reunadamos actividades a las 4 p.m. en el auditorio de 2, o sea, aquí mismo. No se escucha, creo. ¿Cambio micro? No se Ya escucha. está. Creo que ya estamos, ¿verdad? Ahora Muchas sí. gracias. Muchas gracias por estar aquí en esta primera mesa, que como ya nos hicieron favor de presentarnos, hablaremos sobre la exploración de los lenguajes y narrativas interactivos en el audiovisual latinoamericano. Es un gusto para mí, Fabiola Alcalá, estar hoy con un panel muy diverso y muy interesante. Les voy a presentar con quiénes vamos a estar dialogando y un poco cómo va a ser esta dinámica. Es una dinámica más libre de lo que aparentemente, ¿no? Suena cuando la explicamos, pero algún orden tendríamos que tener para empezar a conocernos y a conocer las voces, los pensamientos de quienes nos acompañan. Si me permiten, voy a presentar a quienes tenemos en línea, en primer lugar. Tengo muy poca luz y muy mala vista, así que me voy a acercar aquí mis papelitos para no equivocarme. Tenemos en línea a Rosemary Lerner. ¿Rosemary o Rosmarie, querida? Rosmarie. Rosmarie, muchas gracias. Ella es de la productora Lucida Media, es documentalista peruana, especialista en narrativas transmedia, es coordinadora y productora del proyecto Kipú, ganador de un premio Peabody. Gracias, Rosmarie, por estar aquí con nosotros. En segundo lugar, quiero presentarles a Yanaína Moraes. Ella es socia y propietaria de la empresa Piraña Filmes y Artes de Curitiba, Brasil. Investiga y trabaja en transmedia y nuevas narrativas audiovisuales. Ella cuenta con experiencia en cine, publicidad e interactividad. Ha dado clases aquí con nosotros en México y en Cuba. Actualmente produce Macodamérica, su primer largometraje documental animado. Gracias, Jonaína, por estar aquí con nosotros. Gracias. Bienvenida. Y también está con nosotros el doctor Omar Rincón, que seguramente muchos de ustedes han leído sus trabajos. Omar es profesor titular de la Universidad de los Andes de Colombia. Es académico, artista, ensayista, periodista en temas de medios y entornos digitales, cultura, entretenimiento y comunicación política. Es ensayista y consultor de la revista 070 y escribe de vez en vez en la revista Anfibia. Últimamente hace proyectos artísticos sobre estéticas narcos, está pensando también sobre las culturas bastardas y las narrativas indígenas. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Un saludo a las colegas de Brasil, de Perú, y a ustedes en México. Lástima no estar allá para un mezcal, entonces aquí desde lejanías. Hubiera estado muy rico. Intentemos que podamos dialogar, aunque sea de esta manera, pero sí nos hubiera encantado estar todos juntos. Y aquí a mi lado tenemos a los dos artistas mexicanos que les presento, siguiendo la lógica, ¿no? Académicos. Bueno, es que esta mesa precisamente tiene esta característica. Hay académicos, artistas académicos, ensayistas, productores. Entonces, precisamente esa es la riqueza de la mesa. Gracias. El maestro Julián Goodside
de aquí del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Él es académico, ensayista y consultor dedicado al análisis de fenómenos culturales y mediáticos desde una perspectiva semiótica y sociohistórica. Gracias, Julián. Y por último, voy a presentarles a nuestro quinto participante de esta mesa, que es el maestro Yoliwani Curiel. Él es maestro en Educación y Expresión para las Artes por la Universidad de Guadalajara. Es miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 2020 fue nominado al Premio Ariel y al Premio Diosa de Plata en la categoría de Mejor Música Original por la película Asfixia, de nuestra querida Kenia Márquez. Con sus proyectos musicales, Radaid, Fesuey y Yoliwani, ha participado en distintos recintos y festivales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bien, después de esta parte muy protocolaria, precisamente lo que pudieron observar es que tenemos unos invitados bien ricos desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, para platicar con nosotros sobre esta idea de la transmedia, los productos latinoamericanos, etcétera. Si me permiten, nosotros pudimos organizarnos de una manera medianamente flexible, pero sí con esta lógica, en la que cada uno de ellos nos va a hacer favor de contestar desde su trinchera, por supuesto, a 3 preguntas, y después abriremos un momento de debate para si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario para alguno de ellos o de sus trabajos. ¿De acuerdo? Entonces, arrancamos. Si les parece, queridos componentes de la mesa, podríamos seguir la misma lógica de presentación para tener más o menos un orden. Y la primera pregunta que lanzaremos a los 5 sería: ¿cuáles son las principales tendencias actuales en la creación de narrativas interactivas a nivel global? ¿Y cómo estas tendencias están resonando o adaptándose en el contexto latinoamericano? Si les parece bien, le damos voz a nuestra querida Rosemary de Perú, para que sea ella quien empiece con esta primera pregunta. Gracias. Gracias, Fabiola. Y bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación para participar en esta mesa. Bueno, respondiendo a cuáles son las principales tendencias actuales, digamos, a nivel global en nuevas narrativas, yo diría que siguen siendo ya desde los últimos años, pero cada vez más las experiencias quizás inmersivas y de realidad aumentada o de realidad virtual, donde cada vez se está explorando un poco más y se está pudiendo lograr experiencias más interactivas, más inmersivas y donde realmente los usuarios pueden ser trasladados a otros entornos, ¿no? Creo que eso es algo que ha estado bastante de moda y que por más de que desde hace muchos años se viene hablando de que el próximo año o en un futuro cercano la realidad virtual va a ser dominante, al final creo que eso ya se demostró de que no es tan así. O sea, creo que hace 10 años se hablaba de que la realidad virtual iba a reemplazar a todos los televisores en las casas de las personas. Creo que eso nunca ocurrió, porque si bien es algo bastante novedoso y sirve para explorar nuevo tipo de experiencias, creo que no reemplaza a los medios anteriores y definitivamente no es todavía tan efectivo para narrativas lineales como lo son otros medios como el video, el cine, ¿no? Creo que eso es algo que digamos no se ha logrado, pero que sí se está explorando en la realidad virtual y la realidad aumentada para otros usos que quizás en un inicio no habían estado tan contemplados, ¿no? En un inicio se pensaba mucho en desarrollarlos para entretenimiento, pero sin embargo hoy en día hay muchos usos para temas de educación, incluso para aplicaciones médicas, y también, por lo menos en el caso de Perú, donde yo puedo decir, donde estos medios todavía son muy, muy escasos,
si está habiendo apropiación es más en el entorno comercial, ¿no? Como utilizado para, no sé, venta de productos, utilizar realidad aumentada, no tanto para contar narrativas, sino para tratar de usarla en marketing, utilizarla en bienes raíces, la realidad virtual para la gente, digamos, trasladarla a otros espacios. Pero sí creo que poco a poco en educación y en el mundo del turismo y también de las industrias culturales, sí se está creando un espacio para este tipo de nuevos medios, ¿no? Y por otro lado, diría que a nivel global, lo que quizás a veces dejamos de lado, pero que sin embargo sigue siendo lo más dominante, son las redes sociales y en ese sentido quizás las narrativas cortas, ¿no? Las micronarrativas, porque plataformas como TikTok o Instagram lo que han permitido es de que ese formato de micronarrativas se vuelva, digamos, la norma casi en nuestro día a día y la manera en la que cada vez estamos más acostumbrados a consumir historias. Entonces, sí, creo que por ahí es un poco, y eso creo que es lo que más impactó a nivel latinoamericano también ha tenido, que creo que son estas micronarrativas y esta manera de contar muy, muy cortita para este tipo de plataformas de redes sociales es lo que domina, ¿no? Y hay proyectos interesantes, narrativos interesantes, creo que a través de esos medios. Muchas gracias. Micronarrativas que están cambiando, ¿no?, la forma en la que se produce. Si les parece bien, continuamos y de alguna forma completamos para después poder también sacar algunas conclusiones entre las diferentes voces. Con la mirada brasileña, Janaína, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Siento que es como súper bueno este intercambio, ¿no? Entender también qué está pasando en otras trincheras, por así decir. Entonces, creo que es una invitación muy importante hablar un poco de estos temas, entender un poco qué están hablando y qué tendencias son estas, ¿no? Aquí en Brasil, siento que cuando hablamos de narrativas interactivas, lo primero que viene a la cabeza de la mayoría de los creadores, por así decir, es como la parte de, obviamente involucrando redes sociales, pero siento que aquí se engancha muchísimo más la temática dentro de la publicidad. O sea, es como una herramienta, la transmedialidad, la interactividad, para, así como nos dijo, ¿no, Rosmarie? De que tratando de vender algo, entonces el transmedia, la interacción aquí se ocupa mucho con esta temática de dentro de la publicidad, como tratando de contar historias, como que nosotros hablábamos mucho del storytelling, ¿no? Aquí se habla mucho del story doing, que es como el usuario o el consumidor va a tratar de contar esta historia enganchando un poco de un producto. Entonces hay mucho del branded content, hay mucho de este story doing y se cuenta mucho, se ocupa mucho esta interacción dentro de este campo. Desde la mirada más de contar historias, siento que es imposible de que no hablemos de las micronarrativas y estoy súper de acuerdo con eso de que las redes sociales como TikTok, Instagram, sí han contado y están aportando mucho para que esta forma de pensar las historias se vuelva, y creo que ya ni siquiera sea una tendencia, creo que ya está pasando esto, ¿no? De que la gente tiene como muchísimo más esta facilidad, por así decir, en contar microhistorias, un poco esto del contenido más snack, ¿no? Estas microcápsulas, microcontenidos, y la gente está más acostumbrada a consumir de esta manera. Aquí en Brasil se ocupa mucho, o sea, por contar historias y tratar de enganchar estas historias desde los contenidos snacks, como más micro contenidos, y de estos más cortitos, sí se piensan como nuevas historias para llevar a lo mejor el usuario, el consumidor a otra plataforma, a otra forma de consumir. Pero lo que veo aquí es que inicial, cuando se toca el tema de narrativas interactivas, de transmedia o transmedialidad, lo primero que se ocupa es enganchando con la publicidad, tratando de jalar un poco esta temática de cómo vender o cómo hacer un producto llegar a alguien y obviamente involucrando a esta audiencia, ¿no?, que va a comprar. Entonces, por eso también este cambio del storytelling para el story doing. Y ya
en nuestro universo, ¿no? De contadores de historias, de quien está creando historias, siento que la tendencia va muchísimo más para estas microhistorias, para como enganchar el usuario, espectador, y luego entonces jalarlo para un contenido más amplio. Entonces es una estrategia que aquí se ocupa mucho, que se llaman como distribución de impacto aquí en Brasil, porque jalas del usuario o consumidor o tu espectador por un contenido snack para entonces, por ejemplo, después tratar de enseñarle la película más larga. Entonces siento que es un poco una lógica que no sé si en toda Latinoamérica va con esta tendencia, siento yo por lo que he visto de contenidos, etcétera, va un poco por este camino, pero voy muy de acuerdo con lo que empezó la temática, Rosmarie, contando este tema, ¿no? Hablando de que se ocupa mucho con esta cuestión de la venta, de cómo vender, cómo pensar, y principalmente con la cuestión de realidad virtual. Entonces aquí siento que aún no se ocupa mucho para contar historias involucrando directamente el usuario, el espectador, pero más bien para enseñarle cómo esta historia puede quedar, ¿no? Es casi como una visión del futuro, por así decir, cuando se habla de la transmedialidad, como ocupándola como herramienta para contar historias. Pues súper interesante, ¿no? Porque aquí tenemos estas microhistorias, pero también tenemos, ¿no?, la participación de la publicidad y la realidad virtual todavía ahí, ¿no?, acompañándonos, pero de una forma un poco suspendida. Muchas gracias. Omar, ¿podríamos continuar contigo? Gracias y bienvenido. Listo, Fabiola. Eh, yo soy Juraxi Paraki, o sea, yo no soy tan convencido como vengo de la academia, o sea, no creemos en nada de esas cosas. Y como dicen eso, yo creo que hay demasiado humo vendiéndose ahí. Que storytelling, que story doing, que story maker, que fragmentos, que atracción, y tras medio estábamos hace 7 años en eso, ahora hipermedia y no sé qué más cosas. Y pues yo creo que como nosotros académicos somos los que no sabemos nada, pero leemos por ahí cosas. Lo que no he descubierto, yo quiero que la interacción es una fe. O sea, creemos que interactuamos, pero cuando uno ve la primer uso mundial de las redes digitales es para pasar el tiempo. O sea, nadie interactúa. Están mirando así. No hay interacción de ningún tipo. Es el mayor uso que se hace en los estudios que eso. El 70% no tiene interés en la información. El 25% solamente interactúa, o sea, espicha algo. O sea, la interacción misma de hacer clic. El resto no hacen absolutamente nada. Y yo creo que la transmedia fue un invento, pues, bonito para crear, pero les pregunto a ustedes si ustedes han consumido alguna transmedia completa. Yo entro y veo un video, pero yo no voy a ver el resto de cosas. Tocaría gastarse un transmedia de una gente que trabaja muy bien de la Universidad del Rosario. Yo tendría que gastarme 24 horas para ver todo, o sea, no joda. O sea, de alguna forma, hay veces un meme transmite más y es más interactivo eso. Entonces, dicho esto, yo sí creo que hay 2 o 3 cosas que recuperaría como tendencias al revés. Una, el cine, la literatura, la televisión siempre ha sido interactiva. O sea, cuando un relato está bien contado, uno en su cabecita está todo el tiempo jugando con las historias. O sea, cuando la telenovela le dicen te amo y el héroe se queda todo y la heroína se queda toda triste, la mamá dice, se lo dije, te iban a hacer daño. Y esa es la interacción mental de construcción de historia. Esa ha existido siempre y creo que es muy interesante. La segunda cosa es que yo creo que tenemos que diferenciar una cosa que no está basado en ningún estudio, y es que hay 3 tipos de públicos o de opiniones públicas. Jurassic Park, como yo, que vivimos en Facebook y en WhatsApp, y ahí pues, la interacción es casi cero. Hay otra gente que es la que le hablan muy bien Rosmary y Yanaina, que es los zombies, que es que viven en las redes digitales, son súper cool, son activistas, son feministas, son diversos, son consumidores, se divierten en eso y que son súper cool. Ahí puede haber un poco de interacción. Y una tercera, que es el club de la pelea, que es los que viven en Twitter y en los medios peleando, que son políticos
y periodista, la pasan peleando, entonces yo llaman interacción. Pelear entre un periodista y un político es interacción. Entonces me parece que ahí hay una cosa distinta. Pero para ser positivo, hay una cosa que sí me parece que así como mencionó al comienzo Rosemary, es muy interesante y que no la mencionaron, que son los videojuegos. Yo creo que realmente el videojuego es una cultura mundial donde hay interacción, donde hay construcción, hay implicación, donde hay corporalidad, donde hay una narrativa, y esas son aplicables a muchas cosas. Para hacer videojuego no tengo que videojugar. Yo puedo hacer una clase en forma videojuego dándole puntos a los estudiantes por hacer una misión, por leer un texto, por internet. O sea, es una lógica narrativa que tiene complicidad, inmersión, dificultad, puntos, y me parece que es interesante. Y ahora hay otro movimiento que me parece que es interesante. Tengo unos amigos que hablan de la ficción especulativa. Y este me parece que es interesante porque creo que la interacción digital es una ciencia ficción y la ficción especulativa es la posibilidad que tenemos de construir mundos que no prevé la academia ni prevé nadie y que creo que va a ser interesante por ahí. Dejo ahí porque es todo lo que tengo para decir. Gracias y le doy el paso a Fabiola. Muchas gracias, Omar. Interacciones verdaderas, interacciones que no lo son. Ya nos dejas pensando en muchas cosas. ¿Te parece, Julián, que continuamos contigo y luego retomamos algunas de estas ideas de esta primera ronda? Gracias. Ya, hola, hola. Sí, perfecto. Y cronómetro. Se está poniendo interesante el diálogo. Coincido con todas estas perspectivas justo porque creo que estamos en un momento en el que se están confrontando los conceptos, se están reconfigurando los conceptos, que se han desgastado incluso los conceptos, y que vemos además un panorama de la mediación y de la construcción de narrativas en Latinoamérica que nos está dirigiendo hacia otro lado de mucho de lo que hemos discutido en los últimos años, ¿no? Me apoyo justo en este comentario de Omar relacionado con los videojuegos, porque también creo que es algo bien importante poner sobre la mesa, ¿no? Que denostamos muchas veces o ignoramos la trascendencia del impacto narrativo de los videojuegos, en las formas que incluso voy a retomar más adelante de lo estético, en las formas de construir empatía. No me acuerdo si es en Call of Duty, por ejemplo, esta misión de No Russian, por ejemplo, que lo uso en clases, que es justo el entrar o no en la empatía exactamente de tomar decisiones de asesinar o no a alguien, etcétera. Es decir, hay otro tipo de inmersión que de un tiempo para acá yo también evito hablar de interacción porque en realidad interactuamos con todo tipo de texto, ¿no? Todo tipo de texto nos genera algún tipo de affordance, de forma de actuar ante esto, ¿no? Así sea un diccionario, es un elemento interactivo, el reconocer el objeto, la materialidad, libro y pasar las hojas, también implica una interacción y una actitud con respecto a eso, ¿no? Y creo que lo omitimos. Y quisiera apoyarme también en un concepto que va a regir mucho de este encuentro, que es la noción de la audiovisualización de la cotidianidad, ¿no? Estamos desarrollando múltiples literacidades, múltiples competencias para interpretar, para construir sentido, y por audiovisualidad no solo es pensar en las pantallas y en los displays, sino en concebir el mundo audiovisualmente. El teatro es audiovisual, la danza es audiovisual también, ¿no? Y los estamos interpretando de estas maneras y al mismo tiempo estamos viviendo, que también ahí me apoyo un poco con lo que decía Yanaina, de que estamos viviendo más bien un continuum intermedial, ¿no? O sea, el legado del community management trastocó justo la idea de una narrativa transmedia porque pues ya la ficción, la realidad, el hablar de los directores, las directoras, los personajes, todo eso también está presente en la experiencia de una obra, ¿no? Y lo que estamos llegando es más bien a esta idea de que la vida siempre ha sido multisensorial y nos estamos dando cuenta a partir de las gramáticas que hemos desarrollado a lo largo del siglo XX. Para hablar justo de las tendencias, quisiera apoyarme en una definición de medio que plantea Lars Elström, que él habla de medios básicos, medios calificados y medios técnicos, ¿no? Para hablar un poco de la sustancia semiótica con la que creamos algo, de los géneros y formatos o convenciones discursivas en las que nos apoyamos y de los soportes, ¿no? Y lo que vemos es generaciones cada vez más alfabetizadas en estos planos, ¿no? Por ejemplo, es bien interesante ver la serie de Techno Boys y al mismo tiempo el cortometraje de la muestra de Contra el silencio todas las voces, de Plaseada, y vemos que tienen exactamente los mismos recursos estéticos, ¿no? Hablar de temporalidades jugando con la estética, jugar con las materialidades también de la fotografía, pero haciendo todo este
tiempo como procesos de hipermediación, ¿no? En donde no se necesita brincar de una plataforma a otra para generar una experiencia de transmediación. Y esto lo digo porque identifico como dos grandes giros o dos grandes tendencias, que es este continuum intermedial que tiene que ver con lo que decía Yanaina, como de entre el self-branding, el community management, construir como narrativas constantes en este continuum. Y por otro lado, un giro que yo le llamo como giro afectivo sensorial, ¿no? Que tiene que ver también con, por ejemplo, el hacer vibrar las pantallas, el generar como experiencias más psicológicas, más emocionales, más empáticas con el cuerpo al ver una pantalla, ¿no? Desde en los videojuegos, cuando hay un golpe, por ejemplo, a otro de los personajes y vibra la pantalla, a los videos de electrónica, a de repente ya generar otro tipo de inmersiones, ¿no? Y en este sentido, dentro de eso, y para cerrar un poquito con la participación ahora, está justo este contexto más acotado de las prácticas narrativas interactivas, transmedia y otras exploraciones, que ha decantado en prácticas pues, que tienden a lo informativo, ¿no? Reportajes multiplataforma, diseños de experiencias multimedia y transmediación pedagógica, de entretenimiento, de activismo y denuncia. Pero entonces, para cerrar con esta pregunta, creo que cómo está resonando en el contexto latinoamericano, en lo narrativo podría decir que es un poco reactivo, que seguimos como lo que se dice en otros lugares, lo que se hace en otros lugares, lo adoptamos, ¿no? O sea, y tiene que ver con la siguiente participación que voy a tener. Pero donde sí veo un cambio bastante interesante es en el tema de lo estético, de cómo se están reconfigurando también una geografía de las estéticas desde una decolonialidad, que voy a mencionar más adelante, en donde también estamos viendo estas, le llama Ito Steyer, por ejemplo, estas estéticas pobres, estas imágenes pobres, todo el tema del deepfake, del rumor multimodal, de trastocar también estas materialidades, es donde veo como ciertas aproximaciones interesantes y que en el contexto latinoamericano pues entran también todas estas estéticas que durante mucho tiempo han sido denostadas, ¿no? Ese sería como mi primer aporte. Muchas gracias, sumamente interesante. Cambiamos interacción por inmersión, pensamos en que los videojuegos tienen, ¿no? un poder, tal vez, ¿no? Claro. Una cosa que me faltó decir es que el impacto económico de la industria de los videojuegos duplica el impacto económico del cine y de la música, ¿no? Entonces también hay que recolocar justo donde problematizamos las audiovisualidades. Claro, muchas gracias. Y sobre todo también me quedo con esta idea del giro afectivo, ¿no? Que si de alguna forma estamos, ¿no?, viendo ciertas modificaciones o ciertos cambios, me parece que por ahí también se irá decantando la discusión. Muchas gracias. Yoliwani, sería tu momento. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, qué gusto estar escuchándolos a todos. Intentaré no repetir mucho lo que se ha dicho, que me parece fascinante, me parece que da para debatir mucho. Y bueno, creo que realmente todas el detonante de tendencias globales precisamente modifica mucho de lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y creo que puede enriquecer mucho como de nuestro método al momento de hacer alguna creación, ¿no? Creo que realmente cuando hablamos de estos nuevos medios, inmediatamente nos vamos, como decíamos, como estas realidades extendidas, ¿no? Que desde el lado del artista, del músico, la verdad es que son una herramienta fantástica que prometía muchísimas cosas, ¿no? Y creo que ahora precisamente parte de la tendencia que yo veo desde mi trinchera es utilizar estos nuevos medios para divulgar precisamente, ¿no? Creo que como para hacer divulgación de nuestro quehacer artístico, pero también veo por otro lado como la contraparte de recurrir a estos medios tradicionales, incluso análogos, que nunca dejaron de estar ahí, ¿no? Que de repente pasaron de moda, que de repente estaba ahí como algunos seguíamos ahí como en la resistencia, ¿no? Como jugando aún como con cintas, con cassettes, con fotografía análoga, perdón, ¿no? Pero y utilizando realmente y adoptando estos nuevos medios para la divulgación, que ahora es algo que se tiene que hacer, ¿no? Hay muchas formas de trabajar, pero el cómo lo voy a dar a conocer precisamente es ahí donde podemos utilizar los nuevos medios, ¿no?
y, bueno, ¿qué sucede también como en América Latina? Creo que también gracias a estos nuevos medios, justo como decía Julián, creo que la parte estética es una forma que se busca, no sé si homogeneizar de alguna manera, ¿no? Y gracias a los nuevos medios también podemos estar al tanto de lo que está sucediendo en todos lados, ¿no? Como ser partícipes activos eh, de, de, no lo sé, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y de cómo se incorporan precisamente en experiencias transdisciplinarias, no sé, lo que sucede en la danza, lo que sucede en el teatro, como mencionabas, lo que sucede en la música, en la experiencia del en vivo de la música, ¿no? En el en directo, en el concierto, donde precisamente la utilización de nuevas tecnologías, de nuevos medios, apuestan por una experiencia inmersiva, ¿no? No nada más como de la forma tradicional, ¿no? Como se solía hacer. Y creo que ahí hay mucho valor como a partir de lo que está sucediendo con estos nuevos medios, ¿no? Buenísimo. También aquí tenemos, ¿no?, un aporte a lo divulgativo, y así vamos construyendo más o menos esta primera puesta en grupo, ¿no?, sobre lo que está pasando en Latinoamérica con estos procesos interactivos, o mejor dicho, inmersivos, y con sus diferentes maneras de expresarse y de construir productos, ¿no? Les voy a leer la siguiente pregunta para darles de nuevo voz a nuestros ponentes. Lo que más trabajo me cuesta a mí es callarme, así que voy a leer la pregunta, porque la verdad es que me ha parecido muy interesante muchas de las cosas que han dicho, sobre todo porque me parece que ya se perfila una discusión sobre los propios productos, sobre las propias agencias, sobre los propios medios, sobre todos los conceptos que están detrás y que de alguna manera a veces avanzan de formas distintas, ¿no? La parte teórica que la parte de la producción en sí, que yo creo que también por eso la riqueza de esta mesa, por ver cómo las diferentes perspectivas pueden abonar, ¿no?, a las cosas que estamos pensando juntos, aunque de distintas maneras. En ese sentido, en el contexto latinoamericano, sería nuestra siguiente pregunta: ¿qué desafíos culturales y tecnológicos enfrentan los creadores al experimentar con lenguajes interactivos? ¿Y cómo estos desafíos afectan la producción y la distribución de sus obras? Esa sería nuestra siguiente pregunta, pero también siéntanse muy libres en complementar o en interactuar con lo que sus colegas también están poniendo sobre la mesa. Rosmarie, por favor, seguimos contigo. Sí. Bueno, no es lo más fácil empezar porque provoca contestar varias muy interesantes intervenciones. Bueno, centrándome en esta pregunta de cuáles son los principales desafíos en Latinoamérica, ¿cómo era? Para experimentar con lenguajes interactivos, era la pregunta. Así es. Creo que, bueno, un principal desafío definitivamente es el acceso, ¿no?, a nuevos medios o incluso todavía a Internet en algunos casos, por más de que la brecha digital en los últimos años se ha reducido bastante, incluso en América Latina. Por lo menos en el caso de Perú todavía contamos con un gran porcentaje de la población que no tiene acceso o tiene acceso muy limitado incluso a Internet o a teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, si hablamos de América Latina y hablamos de cómo podemos no solo crear y experimentar en nuestros nuevos medios, tenemos esas limitaciones de acceso a la tecnología, también tenemos limitaciones en términos de, a veces, económicos, de poder, por ejemplo, si alguien quiere experimentar con realidad virtual o realidad aumentada, realmente es muy difícil o es muy reducido el público al que vamos a poder llegar, ¿no? Particularmente con cualquier proyecto de realidad virtual, ya que es muy difícil pensar, o es un porcentaje muy reducido de la población el que tiene estos lentes o tiene acceso a estos lentes. Entonces el número de personas al que uno puede llegar si decides hacer tu proyecto en este formato es bastante, probablemente tu audiencia va a ser más una audiencia internacional y eso es algo que hay que considerar, ¿no?
Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora en un proyecto que tiene un componente social donde queremos llegar a ciertas poblaciones y es un proyecto científico donde queremos diseminar gran parte de lo que es, de los hallazgos científicos con las comunidades locales y como parte del proyecto la organización va a tener que comprar y hacer lentes de realidad virtual y vamos a tener que hacer eventos presenciales donde vamos a poder llegar a un número muy reducido de personas, ¿no? Pero si queremos realmente llegar a estas comunidades, tenemos que plantear algo, probablemente en TikTok, que es el único medio que utilizan. Entonces, en ese sentido, creo que la limitación de acceso a nuevas tecnologías, a medios y también las limitaciones económicas de por sí resultan en un desafío grande tanto para creadores como para usuarios, ¿no? en América Latina. Eh, Creo también que si bien hay estos son desafíos, también cualquier desafío creo que se convierte en oportunidad, entonces hay mucha innovación y lo que nosotros llamamos en Perú el recurseo, ¿no? Y es el saber adaptarse a las condiciones que tenemos. Y creo que por eso surgen otros proyectos como, por ejemplo, narrativas, decían, micronarrativas o páginas de memes, por ejemplo, que son las que a veces tienen mayor éxito y pueden llegar a mayor cantidad de personas. Eh, entonces, digamos, creo que estos retos pueden convertirse en oportunidades también en ciertos lugares. Ya no sé si recuerdo bien si me estoy olvidando alguna parte de la pregunta, pero en términos de distribución creo que tenemos muchos retos todavía eh, y, y no sé si me gustaría complementar después cuando los demás intervengan. Sí, claro. Además, siéntete libre de retomar en algún momento, pero me parece que nos has contestado muy claro. Es esta idea de si tenemos, ¿no?, conectividad y recursos o si hay que ser incluso más creativos con algunas ausencias, ¿no? Y eso me parece que sí va a tocar a Perú y a América Latina sin problema, ¿no? O de la misma manera, mejor dicho. Continuamos entonces ahora con Yanaina, por favor, en esta segunda intervención. Aquí yo siento que como reto, ¿no? Como el desafío más grande, ahí agarro un poquito de lo que dijo Omar en el principio. Creo que el reto más grande desde el punto de vista del creador es como enganchar a la gente para ver el contenido, ¿no? Para que se entienda, para que la gente de verdad lo consuma. Y ahí creo que hago como estas dos diferencias entre el creador y ahí desde el punto de vista de producción también, ¿no? Ahí jalo un poquito la cuerda, así como para mi lado, que es como desde el punto de vista de producción, siento que el desafío más grande, y no creo que esto sea solo aquí en Brasil, creo que en toda Latinoamérica y en todos los lados de producción y realización, seguramente para crear contenido, para pensar este tipo de contenido, obviamente la parte financiera, o sea, la parte de financiación de un proyecto así es como cómo hacer con que la gente pueda entender qué es lo que estás proponiendo, ¿no? Entonces siento que ahí entramos también en la temática de la formación. O sea, cuando hablamos de transmedia, interactividad, realidad virtual aumentada o lo que sea, estos nombres, ¿no? Suenan a veces a determinada audiencia como algo como, ¿qué es lo que me estás presentando? Entonces siento que este desafío de la formación, ¿no? De hacer con que la gente de verdad pueda entender, entra también como un desafío cultural, porque no es toda la audiencia que lo va a entender y ahí siento que también hablamos de que la interactividad, el transmedia, no va a ser, como dijo Omar, no va a ser para todos, o sea, hay nichos, hay públicos, y siento que este reto, uno como creador o como productor, tiene que como entender que no va a llegar a todo, va a llegar a un público como muy específico, ¿no? Tratando de pensar en cómo crear o qué contenidos o productos o historias vas a contar, pero si trato de pensar en el reto más grande desde producción, siento que sería esta financiación de un proyecto, es cómo hacer con que la gente pueda entender qué es lo que estás contando, qué es lo que quieres contar, a quién quieres llegar, en qué pantalla o cómo la gente va a interactuar y, y lo que dijo total Omar en el principio, ¿no? Hacer con que la gente lo consuma, hacer con que de verdad exista esta conversación como esta carretera de dos manos, ¿no? Que va, que viene, de que
yo como creador o como productor pueda contar una historia y que la gente pueda devolverme algo, porque siento que si no hay como este intercambio, esta comunidad, la historia también un poco que se pierde. Entonces siento que es un reto no solo cultural, por cuestiones de formación, por cuestiones de cómo crear y cómo hacer con que la gente pueda entender, pero también un reto en el término de experimentar este lenguaje, ¿no? Entonces, desde que cuando hoy siento que esto ya se hace un poco, entre comillas, más fácil, porque la gente ya está un poco más involucrada con eso de la interactividad, o sea, por lo de los memes, por la interactividad, por las redes sociales. Entonces, la gente ya sabe más o menos cómo contar estas historias, ¿no? Siento que este reto entra también muchísimo más en esta cuestión de para dónde va esta historia. Y ahí creo que me salto un poquito a la segunda pregunta, ¿no? Que era como, cómo este desafío, este reto puede afectar la producción o a lo mejor o la distribución de este proyecto, de esta historia. Que ahí regreso a la parte de la formación, que es en donde siento que todavía hace falta y creo que en toda Latinoamérica quizás, de que la gente pueda entender o que nosotros como personas que estamos tratando de hablar de esta temática o hacer contenidos así, que logremos masticar un poquito más, ¿no? Estas palabras, porque siento que esta formación todavía no existe de manera tan amplia y siento que este contar historias es muchísimo más sencillo si tratamos de verlo como siempre se hizo, ¿no? Contar historias, que es contar y hacer con que alguien lo entienda, sin exigir tanto para no tener como este camino tan largo para que una historia interactiva sea entendida por la audiencia. Entonces, el, el proceso sencillo de contar historias, de que si yo estoy contando un chiste aquí, de que yo logre que ustedes que están del otro lado de la pantalla puedan reírse, o sea, que puedan entender lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Que no sea como siento que este reto de distribución y de producción debe de ser pensado, o a lo mejor debería de ser pensado, desde cuando uno empieza a pensar qué es lo que vas a contar en el universo interactivo, o sea, la distribución se va a ver afectada desde cómo se pensó la producción de esta historia, ¿no? Y ahí creo que queda aquí como dando vueltas en estas temáticas de la temática de la formación o el tema de cómo hacer la historia o cómo financiarla, pero tratando de pensar que no estamos haciendo una historia que se va a poner en una pantalla, que la persona se queda sentadita y la va a ver y punto, ¿no? Es como tratamos de buscar ocupando un poco la palabra que dijo Julián, ¿no? La inmersión. Entonces, ¿cómo que la gente va a estar como más inmersa en estas historias sin que nosotros tengamos que estar todo el tiempo enseñando el camino de las piedras, ¿no? Diciendo, pica aquí, esta pantalla activa el sonido, es decir, que sea fácil, como dijo Omar, ¿no? Que sea como un meme de que las historias se vean. Entonces siento que este reto más grande para nosotros como creadores es tratar de masticar un poquito más cómo se hace, o sea, porque cuando hablamos de realidad virtual, wow, la gente piensa y obviamente el costo es más amplio, los aparatos son otros, pero si tratamos de hacer un paralelo de realidad virtual y hablamos a la audiencia o a las personas como un videojuego, creo que el videojuego se materializa más, ¿no? Si yo digo a un niño realidad virtual y digo a este mismo niño un videojuego, el niño lo va a entender mejor si yo explico como un videojuego. Entonces, siento que este reto y el desafío más grande está con nosotros que estamos tratando de tocar estas temáticas en hacerla más sencilla, no en el sentido de que producirla es sencilla, porque creo que todos sabemos que no, porque estamos hablando de otros soportes, pero hacerla más sencilla, siempre pensando en quién va a llegar, ¿no? Estas historias y esta interactividad. Yo siento que en nuestro contexto latinoamericano, este desafío más grande es que nosotros ocupemos menos palabras rebuscadas y tratemos de contar de una manera más sencilla para que la historia pueda llegar, ¿no? Muchas gracias. Un reto económico, pero también un reto de alfabetización mediática, ¿no? De dar a conocer las estrategias para que de alguna manera se pueda dar este proceso de interacción. Omar, ¿nos harías favor de contestar esta segunda pregunta?
Bueno, por ahora voy totalmente de acuerdo con Rosemary y con Janaina, pues ellas lo han dicho muy bien. eh, en buenas palabras, yo creo que eso que dijo Rosemary del recurseo, del reciclaje, del recursivo, del pirata, del hackear, del emprender, lo llamamos también muy bonito, emprendedor. Todo es un emprendedor, o sea, todo eso que hacemos muy bien en América Latina, lo del consumo con storytelling. Hay un asunto, yo vengo de dos festivales de cine y una de las cosas más complicadas es llevar gente a las salas, por ejemplo, llevar gente a la vida real. O sea, que sí que un reto que yo diría es llevemos gente a la vida real, como hay sí el transmedia, pero metido con lo físico, con lo corporal, con la fiesta, con lo humano, con poner el cuerpo. Y lo otro, yo creo que es como unas narrativas tutoriales, que es sencillas, pero simples, tutoriales, que es lo que aportó YouTube, que te haga tu tutorial. Yo creo mucho en la narrativa. Y ya metido en lo otro, yo lo que tenía, yo vengo trabajando un cuento y es la soberanía cultural narrativa. Y es, yo creo que, el reto para nosotros es ese, es cómo hacer narraciones que sepan a Perú, no desde Perú, grande, ¿no? Perú, Lima, pero también Perú, Ayacucho, también eso, Brasil, o sea, narrativa brasileña, ¿qué es eso? Ustedes tuvieron a Andrade cuando dijo la antropofagia cultural, el nordeste, eso tiene que ser distinto porque juega distinto al sur, no todo es Río de Janeiro, no todo es la floresta, ¿cómo hacemos? El mismo México tiene el norte y el sur, son cosas distintísimas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo narramos soberanamente? Porque la pasamos copiando a Miami. Y yo creo que, obviamente, tienen la plata. Pues, si no va a hacer Netflix, cualquier vaina, ellos ponen la plata de sí, en el que tiene la plata marranea. Pero creo que nuestro lugar en el mundo siempre ha sido ser soberano narrativamente. América Latina, técnicamente, económicamente, no es tan grande, no, en gente tampoco. Pero fíjense que América Latina es potente culturalmente, parecemos una megapotencia, o sea, el mundo entero escucha música latina, ve arte latina, se mete en telenovela latina. O sea, hemos hecho producción cultural desde un sitio. Si se analiza fríamente, no somos tan grandes ni tan importantes. Entonces, yo creo que la soberanía narrativa es una de esas. Segundo, una cosa que nos hemos olvidado, en eso México aporta mucho y Brasil y Perú, esos tres países creo que lo hacen bastante bien, pero no de manera transparente, sino como con pena, meterle más popular. Es que nos hemos olvidado del pueblo. Esto está lleno de gente súper cool, súper espectacular, con una gran discursividad, pero se nos olvidó el goce popular de narrar, reír, bailar, colectivizar, promover fiesta. Creo que desde ahí estaría para eso. Y creo que pues, ahí podemos imitar, por ejemplo, la música. Yo una de las cosas que me encanta de Karol G es como Karol G logra cambiar de ritmo rapidísimo, en un ritmo muy tutorial, muy simple. Ese merengue de ella, pues es un merengue súper simple. Y mete lo popular. Yo no creo que nadie quiera vestirse como Karol G ni ser como ella, pero logra meter una estética que sí tiene que ver con eso. Y creo que eso hace para eso y que puede llegar a mirar eso. Y también creo que tenemos que imitar las músicas. México hace que el corrido tumbado, que es una resistencia, porque como no saben hacer reggaetón, entonces hacen corrido tumbado. En Brasil, eso cada semana sale un nuevo ritmo de las favelas. En Perú hay hasta K-pop en Quichua. O sea, ¿cómo esa gente se reinventa? Y ahí creo que eso es nuestro gran recurso para eso. Y en la comida, pues estoy hablando sobre todo de tres países. La comida brasileña, pues de pronto es buenísima, no la conozco tanto, pero la peruana, lo que se han inventado con la papa es una cosa increíble, o sea, tienen las mismas papas que nosotros en Colombia, pero han hecho una cosa alucinante. Y México, o sea, todo el mundo entero come una cosa mexicana y todo el mundo lo ama. Entonces creo que tenemos que mirar más hacia lo popular como repositorio de invención y de creación y no seguir jugando a que solamente nos interesa lo tecnológico. Y listo. Muchas gracias. Me quedo con la idea de poner el cuerpo en todo lo que nos propones, ¿no? Por favor, Julián. Encantado, encantado. Justo, ¿no? ¿Qué desafíos culturales y tecnológicos se enfrentan las y los creadores al experimentar con los lenguajes? Como podemos ver, estamos abordando mucho el tema de qué medialidades usar, ¿no? Y creo que ahí una de las, o bueno, problematizar esto, ¿no? Y creo que una de las cosas que también habría que apuntalar
es la cautela de no caer en ciertos tecnodeterminismos, ¿no? En 2019 creo hubo este encuentro de Transmedia Literacies en Barcelona, por ejemplo, y el gran hallazgo del encuentro era: demos las clases con recursos en Instagram. Y no, o sea, porque si no va a salir una nueva plataforma y otra plataforma y vamos a seguir siendo reactivos exactamente a esta generación de contenidos. Hay que empezar, creo yo, a entender las gramáticas, a entender estas materialidades y lenguajes y cómo pueden decantar en distintos contextos, ¿no? Y esto, como parte de este continuum, también es interesante ver de repente los orígenes de la idea de lo transmedia, ¿no? Porque obviamente hay una historicidad del concepto, pero hay antecedentes, ¿no? Ya en 1991 Marsha Kinder hablaba de una intertextualidad transmedial para hablar de cómo la industria del entretenimiento configuraba discursos de manera transmedial, ¿no? Ya Wagner hablaba, por ejemplo, del Gesamtkunstwerk, ¿no? De este arte totalitario, de alguna manera más bien como integrado. Entonces, hay que recordar exactamente que la vida es multiplataforma, ¿no? O sea, que estamos todo el tiempo consumiendo y construyendo discursos desde lo corporal, desde lo verbal, desde lo sonoro, desde lo visual, desde lo gestual, ¿no? Y que al mismo tiempo vemos estas estrategias, pero pues el cristianismo tuvo una estrategia transmedia, los nacionalismos tuvieron estrategias transmedia, es decir, construir discursos para sumar una narrativa o una experiencia en particular. Entonces creo que los grandes retos, yo plantearía que son tres, que uno es, ahora sí que decolonizar la mirada, la escucha y la audiovisión, ¿no? Es decir, también cuestionarnos qué entendemos por cine, ¿no? O sea, el mismo hecho de hablar de cine ya condiciona unas formas de crear, de percibir, de conceptualizar el mundo, ¿no? O sea, me refiero a las problematizaciones de Silvia Rivera Cusicanqui, de Ito Steyer, de Ana María Ochoa Gautier, o sea, desde múltiples frentes, ¿no? Sueli Rolnik, obviamente, etcétera, ¿no? También apelaría a decolonizar las lógicas de producción y cuestionar los modos de producción, ¿no? Justo hace poquito, Emilia Bamonde, una investigadora ecuatoriana que acaba de hacer su tesis de doctorado en la Facultad de Música de la UNAM, hablaba, por ejemplo, de Sumac Taquish, ¿no? Que es como canción hermosa en quichua, y es pensar exactamente más bien en una música experimental en plenitud, que es como lo que ella plantea en su tesis, pero pensar también una audiovisualidad en plenitud, es decir, retomando un poco lo que decía Omar, yo diría que incluso más que soberanía, el derecho a la autorrepresentación, ¿no? A contar la propia historia, porque también de repente en esas representaciones identitarias, pues nos olvidamos que el éxito del corrido tumbado es porque detrás está Live Nation, ¿no? O sea, la empresa más grande de entretenimiento del mundo. Entonces, creo que son puntos que hay que considerar y también pensar que esas lógicas de producción, pues, atraviesan otra cosa que creo que es muy importante. ¿Dónde circulamos estos contenidos, ¿no? De un tiempo para acá hablo de la plataformización de la cultura popular, es decir, estamos pagando inscripciones para consumir cultura, ¿no? Para consumir nuestras identidades, para circularlas como creadores, creadoras, también en las plataformas, nuestro perfil premium para poder tener acceso a cierta data, cierta información para circularlo, y pues eso también está incidiendo en las formas de vivir identidades y cultura, ¿no? Y el último de estas tensiones pues es pensar esta inclusión multimodal, ¿no? También pensar en las formas de participación y de representación, no solo desde lo visual y lo verbal, ¿no? Sino desde otros hábitos, otras prácticas, otras sensorialidades también, porque también estamos condicionando formas de representar y de habitar el mundo, ¿no? Y en este sentido, simplemente, pues que también tenemos los mismos retos de siempre, ¿no? El contraste generacional que cada vez va a ser más marcado, las brechas que ya se han mencionado, brechas de género, tecnológicas, discursivas de representación, y pues también las lógicas de una industria transnacional que va marcando las pautas, ¿no? Donde de un tiempo para acá pues termina siendo mayor resistencia ir a lo material cuando todo está en lo digital, ¿no? Por ejemplo. Y que también tiene que ver con esas exploraciones de las materialidades, o sea, ¿dónde se están haciendo las protestas? En la calle, ¿no? Interviniendo los espacios que habitamos en el día a día. Y eso también un poquito para darle la palabra a Yoliwani, también pensando en las materialidades, ¿no? Que justo parte de las expansiones que tú has desarrollado es también expandir estas experiencias, ¿no? Bueno, creo que como latinoamericanos de repente pensar en innovación, en tecnología, en transmedia, por un lado puede ser muy inspirador, pero por otro lado también puede ser frustrante, ¿no? Como decíamos, y lo sabemos, no nos hemos distinguido por ser como líderes en tecnología, ¿no?
y demás, pero creo que cualquier proyecto que llevemos a cabo, cualquier proyecto audiovisual, cualquier proyecto artístico, no sé, nos llevará a este replanteamiento de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, ¿no? En este proceso como de investigación, creación, que se hace de forma consciente o inconsciente, no sé. Desde la academia lo concientizamos, ¿no? Pero antes de llegar a la academia, pues uno va y uno hace, claro, uno hace etnografía y uno hace autoetnografía también para descubrir qué queremos decir, ¿no? Y precisamente cuando decidimos hacer un proyecto, ¿qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer? Podría coincidir con muchos otros proyectos, ¿no? Puede haber muchas similitudes, pero el cómo lo vamos a hacer para mí es la pregunta clave, porque ahí es donde podemos innovar, ¿no? Ahí es donde nos podemos distinguir. Y como platicaba Omar, o sea, como latinoamericanos, somos una cultura poderosísima, ¿no? Heterogénea, pluricultural, con una fuerza para permear al resto del planeta en términos culturales y artísticos brutal, ¿no? Entonces creo que justamente en este cómo lo vamos a hacer, podemos innovar muchísimo, ¿no? Y podemos hacer uso de estos nuevos medios, ya sea para no sé, desde distintos frentes, ¿no? Yo hace rato hablaba de la divulgación, que de repente es como yo recurro a los nuevos medios muy en particular, ¿no? Pero cada quien tiene sus métodos, ¿no? Y también parte del reto y de la emoción está ahí. Ahora, también creo que los nuevos medios, las nuevas formas de consumo nos llevan a cada vez a hacer un trabajo de abstracción más puntual, ¿no? Y creo que también esto es un trabajo bien rico, bien importante. Triste que se detone como porque nada más tenemos ciertos segundos, ¿no? Hablando de redes sociales o de plataformas de distribución digital, tenemos 8 segundos para capturar la atención de alguien, ¿no? con nuestros proyectos, con nuestra producción artística. Entonces, pero por otro lado, también ese trabajo de abstracción es interesante, ¿no? Y bueno, tú platicabas un poco como de la materialidad, como en los proyectos, ¿no? O en mis proyectos. No sé si eso lo dejamos para más adelantito, tal vez, ¿no? Cerraríamos con esa pregunta. Y además, yo creo que justo, y si les parece, podemos incluso hacer el recorrido a la inversa y entonces sí darle esa continuidad, porque precisamente lo que yo quería de esta tercera pregunta o de esta tercera intervención era como llevarlo un poco más a sus experiencias, ¿no? O sea, ¿cómo creen que esta interactividad, después de analizar retos concretos de América Latina, de ver más o menos qué es lo que se está haciendo a nivel global, ustedes dónde se colocan, ¿no? Como investigadores, como realizadores, como productoras, como realizadoras, como ensayistas, cuáles serían las preocupaciones ya llevadas a su propia experiencia. Entonces, si les parece, hacemos la última ronda para después también escuchar a quienes están aquí con nosotros con sus comentarios o con sus preguntas, pero esta vez lo hacemos a la inversa porque me parece que esa es la naturalidad de cómo se han dado los comentarios. Va, pues aprovecharé para platicar sobre un proyecto en específico donde creo que puedo jalar como varias cosas y justamente poner como en la práctica un poco de lo que se ha comentado. Durante pandemia hice una maestría en educación y expresión para las artes y hice como proyecto un trabajo que se llamó Hibridaciones, una propuesta de fusión sonora y visual a partir de música tradicional oaxaqueña, ¿no? Hablando precisamente de qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? Y hablando como de nuestra identidad como latinoamericanos. Creo que reconociéndonos todos como mestizos, que realmente no controlamos ese mestizaje racial del cual somos producto, no nosotros, hablando como de nuestra ascendencia, ¿no? Pero podemos, tampoco los sincretismos que están en nuestro entorno, ¿no? Pero podemos controlar las hibridaciones que hacemos, ¿no? Cada que decidimos probar algo nuevo, leer un nuevo libro, hacer un viaje a un lugar determinado, probar una nueva comida, ver una nueva película, no lo sé, lo que estamos haciendo es, estamos forjando nuestra identidad, ¿no? Estamos nutriendo, eso sí lo controlamos y eso nos da herramientas de hibridación, ¿no? En nuestros proyectos, decidimos con qué jugar, ¿no? Y creo que ahí estamos como latinoamericanos en un lugar privilegiado, ¿no? Cuando yo hice este proyecto, inicialmente yo quería trabajar
haciendo una propuesta de fusión sonora a partir de música tradicional oaxaqueña. Porque yo nací en Oaxaca por error geográfico. Mi padre estaba haciendo un trabajo de conservación de suelos en Oaxaca. Nazco en Guajuapan de León. A los 9 días hay un terremoto de 7 grados, tumba la mitad del pueblo, tumba el registro civil. Mis padres se mueven a Guadalajara, me registran como tapatío. Crezco acá también por accidente, por coincidencias de la vida. Pero yo crezco como una persona que nació en Oaxaca, que creció en Guadalajara. Ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos son ni tapatíos ni oaxaqueños, nadie. Entonces de repente llega el 2020 y yo me veo enfrentando varias crisis, ¿no? Una crisis, la crisis de los 40, la experiencia de la paternidad tardía, todo lo que nos trajo la pandemia, pero también reconozco en mí una crisis de identidad, ¿no? Justamente por esto, nací en un lugar al que no pertenezco, me desarrollé en otro lugar donde tampoco logré echar raíces, crezco entre dos familias, una con ascendencia indígena, otra con ascendencia europea, dos familias completamente, con formas de pensar, de actuar, de comer, distintas, ¿no? Entonces, yo aprovecho justamente este proyecto, decido ir a trabajar a Oaxaca con una banda filarmónica de niños, ¿no? Que de entrada fue bastante complejo. Yo estaba buscando conectar con este lugar, ¿no? Creo que en el proceso de estar ahí en la maestría, de repente me encontré una cita de Levi Strauss que decía que el constructor de identidad es como aquel que hace bricolage con lo que tiene al alcance, ¿no? Realmente construir nuestra identidad es algo que vamos decidiendo día a día, ¿no? Que vamos tomando de nuestro camino lo que decidimos, ¿no? Lo que encontramos incorporar a nuestra identidad, ¿no? Vamos hibridando de alguna manera, ¿no? Entonces, yo de repente, este proyecto que iba a ser en un inicio únicamente musical, termina siendo un proyecto en el que, pues, de transdisciplina, ¿no? Fue algo que se fue detonando, ¿no? Y que al final se presentó en la Capilla Elías Nandino, el Exconvento del Carmen, como una exposición donde había video, había audio, había música, había paisaje sonoro, había collage digital y análogo, había documental, no sé, como distintas formas de expresión. Y para mí era el estimular, ¿no? Y hacer partícipe al visitante a través de distintos medios, algunos tradicionales, otros digitales, y de la misma, al mismo tiempo que se presentó en un espacio museográfico, se lanzó en plataformas digitales, ¿no? Entonces había manera también como de dialogar a través de plataformas de distribución digital o a través de plataformas de redes sociales y demás, con lo que estaba ahí, ¿no? Con los collages, con los videos, con la misma música y demás. Y para mí, el elemento glitch jugaba un elemento bien importante, bien interesante. Yo me identificaba como eso, como el error, ¿no? Como el individuo que nació en un lugar determinado en el que no pertenecía, creció en otro lugar el que tampoco pertenecía, ¿no? Y cómo estaba yo buscando cómo construir, cómo estaba yo tejiendo como esta red identitaria. Y el glitch estaba presente, o estuvo presente en la música, en el video, en el collage, en la gráfica, porque para mí era eso, ese error, ¿no? Entonces para mí fue esto, ¿cómo lo voy a contar? ¿Cómo puedo hablar de todo este conflicto a través de una obra artística, ¿no? Entonces para mí fue muy enriquecedor todo este proceso que desde un trabajo de autoetnografía y recurriendo a mis métodos personales, crear una obra que dialogara con distintos medios, con distintas disciplinas, englobado en este concepto de hibridación, que para mí fue como la clave en el desarrollo de este proyecto, ¿no? Muchas gracias. Y que además va muy de la mano con las identidades, ¿no? Porque esta idea multimodal tal vez también nos permite ver como las diferentes partes que te constituyen y que no tiene que ser una sola ni de una sola manera, ¿no? Qué interesante, muchas gracias. Julián. Justo, ¿no? Y creo que das la perfecta introducción para lo que quería decir.
¿Qué es eso, no? Si la cotidianidad no solo es multisensorial, ¿no? Sino que además la estamos mediando constantemente con música, con expresiones verbales, corporales, etcétera, etcétera, pues vivimos, habitamos y socializamos nuestras identidades multimodalmente, ¿no? Y normalmente pensamos las representaciones como específicamente en distintas medialidades, ¿no? Y esto me trae a colación también a la importancia de reconocer estos microgestos no verbales. Digo, hay este antropólogo de los 40, 50 llamado Edward Hall que habla de los microgestos, ¿no? Y cómo podíamos distinguir o diferenciarnos culturalmente. Digo, lo voy a simplificar mucho, como en la película de Inglourious Basterds del gesto de hacer tres así o así, ¿no? O sea, pero que tiene que ver con la proxemia, con cómo podemos reconocer diferencias culturales a partir incluso de lo implícito, ¿no? Y entonces tiene que ver con estos microgestos multimodales que también tendremos que contemplar en las representaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, respondiendo a las estrategias que se pueden emplear, yo aludo un poco hacia el matiz al inicio, no por otra cosa, sino por aclarar justo que vengo de la academia y de la reflexión. ¿Por qué? Porque me ha tocado ser consultor, por ejemplo, para muchos estudios de investigación cualitativa, ¿no? De estudios de mercado, y que de repente es problematizar también las cualidades organolépticas de un producto, el storytelling de un producto, etcétera. O sea, como desarrollar todos estos aspectos pensando en un target, pensando en el diseño de una experiencia, etcétera. Y para poder desarrollar esto también es importante pensar en las literacidades de los públicos, ¿no? Es decir, muchas veces queremos también generar cierto tipo de experiencias narrativas cuando el contexto donde se va a insertar no tiene esas literacidades o no son las literacidades pertinentes, ¿no? O sea, nuevamente, creo que es importante hacer énfasis en que no por utilizar una especificidad medial tenemos que olvidarnos de ese diseño de la experiencia, que a veces puede ser con los recursos más cotidianos, ¿no? O sea, creo que uno de los aspectos más importantes es contemplar que tenemos todo este espectro de medios para crear y entonces no dejar que nos condicione la experiencia a partir de una tendencia o a partir de algo que está en boga, sino en función de lo que queremos decir, ¿no? Y para esto es algo bien importante ejercitar la conceptualización, ¿no? O sea, detenernos antes a pensar, y creo que es algo que ha regido como mucho lo que hemos discutido, que es, bueno, ¿qué quiero generar? ¿Qué recursos tengo a la mano? ¿De qué manera puedo construir estas configuraciones? Y sobre todo, entendiendo que cada vez es más común una creación que yo le llamo como tropológica, ¿no? O sea, como de lugares comunes multimodales que podemos estar insertando en distintos contextos, ¿no? Y si estamos viviendo este continuum de lo online, lo offline, away from keyboard, o como queramos llamarle de alguna manera, y que estamos todo el tiempo mediando nuestra cotidianidad, pues esto nos invita a pensar o a dejar de pensar que no ha salido aquí, pero por ejemplo, dejar de hablar de lenguajes cinematográficos y hablar de lenguajes audiovisuales, dejar de hablar del lenguaje musical y hablar de lenguajes sonoros, ¿no? Como parte de esta intermediación, digamos, de este continuum, ¿no? Y que esto también nos lleva a pensar justo que dentro de todas estas posibilidades de medios y de formas de representación, pues también hay la posibilidad de perpetuar estereotipos, ¿no? Pensando en que de repente por construir un lugar común que sea empático con una narrativa, estereotipamos esa situación, ¿no? En el cine mexicano es más común, si ocurre algo fuera de la Ciudad de México, ¿qué se escucha? Música banda, ¿no? Si ocurre algo en un estrato sociodemográfico bajo, ¿qué se escucha? Cumbia, ¿no? Si es un contexto snob, que se escucha cuarteto de cuerdas. Si es un contexto de clase media alta, pero es fresa, electropop, ¿no? O sea, también es trascender eso, ¿no? O sea, es pensar multimodalmente las representaciones en esa complejidad, ¿no? Entonces, de repente por comunicar, estamos perpetuando muchos estereotipos desde lo no verbal que no nos damos cuenta por esta experiencia de transmediación, ¿no? Muchas gracias, Julián. Omar, ¿podemos continuar contigo? Bueno, pues ya, es que no sé qué decir porque yo oigo a los dos colegas y me quedo perdido porque hablan muy bien la experiencia de la música de Giovanni, pues interesante, Julián, toda la teoría que tiene al respecto. Y yo, digamos, realmente como aporte, yo diría que básicamente ante esa pregunta, yo miraría cómo conectarse desde esas experiencias de lo afro
Por ejemplo, en Colombia tenemos una vicepresidenta afro que ha sacado a relucir todos nuestros racismos en activo y eso la gente lo ve como negativo y yo creo que es positivo porque nos blanqueó nuestro racismo permanente y no porque hablemos correctamente no teníamos ese racismo puesto y creo que eso es lo que esas narrativas audiovisuales sí permiten sacar eso. Tengo una película de ella que se llama Igualada, en la cual de alguna forma se pone en evidencia esa conciencia que tenemos y con una propuesta distinta de vida que era el vivir sabroso, que es la vida alegre y en dignidad y en familia expandida, que creo que también es interesante como aportar. Me gusta mucho lo que están dando las culturas indígenas de Perú, Ecuador, Bolivia. Una persona como Luzmira Carpio que tiene una música alucinante indígena de los pájaros y que construye un discurso yendo y que tiene baile imitativo de las llamas. O sea, que logran cosas mucho más concretas y conectadas en el sentido corporal, que se meten más con uno y que las puede uno llegar a entender porque no es un concepto que está detrás. Y yo diría que en América Latina, pues, la clave para tener un rol activo es recuperar no, hacer posible las narrativas y las estéticas femeninas, no estudiar el género y denunciar el machismo, sino comenzar a trabajar en esa búsqueda que no tenemos clara, no por hablar de mujeres se hace feminismo, ni no por hablar de mujeres existe. Yo creo que hay que buscar narrativas y estéticas distintas que no siguen la lógica occidental aristotélica ni transmedial. En eso que muy bien decía Yanaina, yo creo que el cuento del storytelling de seguir todos estos parámetros como si fueran neutros y como si no hubiera otra forma de contar. Glave Rocha lo hizo en el caso brasileño hace añísimos, en Argentina Polo Secchi construyó otro tipo de narrativas, Capusotto hace otras, no sé qué pensarán, pero en cine, Rosemary, Claudia Llosa hizo cosas interesantes para narrar desde otros lugares, el mismo Vargas Llosa cuando pensaba hacía cosas maravillosas porque contaba desde lo popular. O sea, de alguna forma yo creo que eso es lo que nos permite, pero si nos ponemos a que todo es exclusorio, todo es estereotipante, todo es racista, porque las culturas masivas populares sí tienen de eso, no son puras ni son buenas, son ambiguas, son sumisas y resistentes, y hay veces son subalternas, y hay veces son conservadoras. Las mismas culturas populares eligieron a Milei en esto y a Bolsonaro en Brasil, y existe ahí el papel de la religión como entrada en esto. Entonces creo que, por ejemplo, aquí la iglesia de mayor avanzada en Bogotá, Colombia, es una iglesia que hace una misa como el estilo televisivo, parece un talk show televisivo. Es interesante cómo hay unas cosas, como decía el compañero al inicio de hibridaciones, que yo creo que muchas veces por denunciar no producimos. Digo que la academia tiene que comenzar a producir y dejar de denunciar, porque la denunciación nos hace valientísimos de aula de cátedra, pero creo que nos estamos perdiendo la lucha esa abajo en la calle y en la sociedad. Muchas gracias, Omar. Yanaina, por favor, ¿cuál sería tu opinión a esta segunda pregunta? La tercera. Bueno, aquí pensando un poco en esta cuestión de la hibridación, del equilibrio, ¿no? Entre esta narrativa, entre cómo crear y cómo no estar ahí solo en este universo interactivo, yo siento que sí, como creadores y como productores, vamos hacia, creo que algo que también Julián ha comentado, si tratamos de pensar en quién, cómo o para quién estamos haciendo, ¿no? Estos contenidos, estas historias, es no tratar de condicionar principalmente la historia a una plataforma o a este universo más interactivo, ¿no? Tratar de entender para quién va esta historia. Entonces siento que este ejercicio, cuando uno crea o tiene una idea, está haciendo un proyecto, este ejercicio de ponerse en los zapatos de quien va a consumir este proyecto, este diseño de experiencia, ¿no? La experiencia del usuario, siento que es el ejercicio más valioso que hay cuando uno está creando narrativas así, porque es justo tratar de entender si a esta audiencia que estoy planificando hacer llegar esta historia, si esta audiencia va a entender lo que estoy tratando y lo que estoy proponiendo y lo que estoy contando, entonces ahí es entender un poco este camino, si la historia me pide en ese universo más interactivo, ¿no?
nosotros aquí en Brasil hicimos un proyecto en el, así, salto de la pandemia, o sea, y hicimos un documental que en portugués es Entre Telas y Aflições, y bueno, Entre Pantallas y Angustias sería. Y nosotros aquí hablábamos mucho de esta angustia de que la gente en la pandemia estuvo justo así, ¿no? Todos nosotros estábamos viviendo dentro de un cuadradito así. Y esta era nuestra vida durante mucho tiempo y incluso hoy podemos sacar provecho de que descubrimos de que esto es posible, ¿no? De que sí se puede hacer las cosas en un cuadrito, pero la gente se harta, o sea, muchas personas ya están como en este nivel de ya no puedo más mirarme a mí misma en la pantalla porque todo el tiempo estoy viendo a ustedes, pero también me estoy viendo a mí. Entonces, en un documental que hicimos, tratábamos de hablar de esta temática, pero desde el punto de vista de la salud mental. Entonces, cómo la gente que estaba encerrada, cómo la gente que en su mayoría estaba como sola, las personas mayores que estaban encerradas en la casa, cómo pasaba, ¿no? Esta cuestión de la salud mental. Entonces, todo el documental nosotras hicimos grabando las entrevistas y todo así como estamos haciendo nosotros, ¿no? Todos dentro de un cuadrito y toda la gente estaba en este mood, no solo aquí en Brasil, pero en todo el mundo. Entonces, la interfaz del proyecto tenía mucho que ver con esto, o sea, la idea del proyecto y lo que toda la gente contaba a las psicólogas que estaban con nosotras en el proyecto, toda la gente relataba mucho esta palabra, como me da una angustia, me da mucha angustia porque todo el tiempo estoy como solo hablando con una pantalla o entonces estoy hablando con el teléfono, o sea, no veo gente, no puedo tocar las personas. Y en este proyecto nosotras tratamos mucho de pensar en esto, de cómo hacer con que la gente que está participando de este proyecto pueda tener una mínima interacción, que no sea solamente dar estas entrevistas a nosotras, porque nosotras cuando entrevistábamos a la gente éramos como las psicólogas que hacían estas entrevistas y esta intervención eran las únicas personas que de verdad tenían contacto con estos entrevistados, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una interfaz? ¿Cómo entender y tratar de ponerse en los zapatos de la audiencia? De ¿cómo esta gente iba a recibir este proyecto? Si esta misma gente que iba a recibir este proyecto también estaba encerrada, tal cual como los entrevistados y como nosotras. Entonces, ¿qué interfaz pensar? Cómo diseñar esta plataforma para que la gente que va a recibir este proyecto pueda entender, entrar un poco en esta historia, pero también de qué manera proporcionar algo que sea una interacción, aunque en aquel entonces no había forma de pensar una interacción física, ¿no? No había manera de decir, bueno, nos juntemos y hagamos como una charla presencial. No había forma, todo estaba en línea, había como todo el tema de la cuarentena. Entonces, en este proyecto tratamos de hacer un poco este ejercicio de tal cual ponerse en los zapatos ajenos y decir de qué manera quitar, aunque sea un poquito, esta angustia de la gente que va a recibir este proyecto, que va a consumirlo, para que no quede, o sea, más amplia esta angustia que todas las personas entrevistadas relataban a nosotras, ¿no? Entonces, siento que pensar esta hibridación o pensar qué caminos tomar, dado que casi todos los proyectos o la mayoría de los proyectos, cuando uno habla de, y ahora voy a ocupar otra vez la palabra de Julián, la inmersión, ¿no? Cuando hablamos de esto, de la inmersión, el espectador está ahí para participar, o sea, la persona que va a consumir la historia, que va a conocer este universo narrativo, está para consumirlo, está para meterse en él. Entonces, ¿de qué manera uno puede como hibridar, o sea, tratar de hacer como que todo pueda ser coherente en la historia, pero sin generar esta sensación que nos hablaba Omar en el principio, ¿no? De que ¿será que la gente va a consumir la historia de una manera completa y entender esta experiencia que estoy tratando de proponer yo como creadora? Entonces siento que quizás el mejor camino, y ojalá hubiera no manual para decir el mejor camino para hacer las cosas es así, pero pienso yo que yo como productora siempre trato de hacer este ejercicio con los creadores o con los directores de los proyectos que estoy involucrada, que es, ¿será que esto va a funcionar para esta audiencia que ya estamos diseñando? ¿Será que esta plataforma de verdad funciona si estamos haciendo un proyecto que estamos mirando hacia los niños, por ejemplo, más chiquitos? Es un poco la historia de la botella de catsup, ¿no? Como la botella siempre tuvimos, y yo me acuerdo de eso de niña, y que siempre fue como la botellita,
pero un buen tiempo que la botella en el súper llegas y la botella es como así, ¿no? Como con la tapita para abajo para que se caiga mejor la salsa. Entonces es como, es más lindo que sea así, pero es más funcional que sea así boca abajo. Entonces siento que uno como productor, creador de una historia, debe de hacer un poco este ejercicio de pensar cómo va a funcionar mejor para la audiencia, porque al final del camino siento que las historias no las hacemos para que nosotros y nuestro entorno la consuma, ¿no? Es para que salga al mundo y la gente pueda consumirla y más allá de consumirla, entenderla. Entonces siento que este ejercicio de pensar cómo hacer algo que no sea solo en una plataforma o si la historia pide que sea solo en una plataforma, que se quede en una plataforma, pero hoy siento que la audiencia pide mucho este contacto que hablaba Omar, ¿no? De que está en la pantalla, pero ¿y dónde está lo físico, la gente? O sea, cómo la gente y la audiencia puede sentirse parte sin tener que estar como picando este botón, grabando un depoimento o algo, baja el sonido, pone sonido, tembla el mando o algo así, ¿no? Entonces siento que a nosotros es como un ejercicio, suena, no sé, básico a lo mejor pensar así, pero es pensar para quién estamos haciendo, ¿no? Para hacer este equilibrio entre qué es la historia y cómo va a funcionar esta interacción. Entonces, pensar en el punto final, o sea, a dónde va la historia. Sí, muchas gracias. Y esa idea como del recipiente creo que es un ejemplo muy potente, ¿no? De ver las cosas que verdaderamente funcionan y que hacen, ¿no? Que lo que tú quieres contar llegue de la forma más adecuada. Muchas gracias. Rosmarie, por favor. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Yanaina en que el diseño de experiencia para este tipo de proyectos es crucial. O sea, y lo mismo con lo que decía Julián, ¿no? De que es súper importante el diseño de la experiencia y considerar las literalidades del público, literacidades del público, eh, y tratar de realmente tomar eso en cuenta y no simplemente qué es lo que está trending en un momento y qué es lo nuevo de las nuevas tecnologías, simplemente porque yo quiero explorar con una herramienta, una tecnología nueva, imponérselas a mi audiencia, ¿no? Yo creo que para mí, bueno, yo vengo del mundo del documental, para mí la historia siempre va a ser clave, la historia está al centro de todo y es la historia la que determinará eh, cómo se cuenta, qué plataformas se usan, qué medios se usan, ya sea si estoy haciendo un proyecto lineal, tradicional, documental, la forma y el tratamiento audiovisual o narrativo que le dé va a depender de la historia que quiera contar. Y es lo mismo en el caso de proyectos interactivos. Solo que en el caso de proyectos interactivos, esta diseño de experiencia y por ende esta investigación y el entender realmente a mis audiencias y al público al que le quiero hablar se vuelve clave, ¿no? O sea, yo no puedo hacer un proyecto interactivo o pretender hacerlo y no considerar a quién le estoy hablando, que es algo que creo que como, no sé, cineasta de repente que no ha trabajado en interactividad, a veces es lo más difícil de hacer este tránsito a este tipo de proyectos, ¿no? Es el pensar en que no es simplemente la historia que yo quiero contar, sino es quién la va a consumir y cómo la va a consumir. Y ahí es donde yo creo que esta idea de interactividad también entra con relación desde muy, muy temprano en el proceso de producción de estas narrativas, porque este tipo de narrativas para que realmente funcionen tienen que ser hasta cierto punto co-creadas con su audiencia. Y ahí un poco trayendo la experiencia del proyecto Kipu, que es el proyecto que codirigí y que empezamos, bueno, fue lanzado ya hace casi 10 años, o sea, es un proyecto que en verdad, si tuviera que hacerlo hoy en día, probablemente no elegiría las plataformas que utilicé, pero básicamente era un documental interactivo transmedia sobre las esterilizaciones forzadas que ocurrieron durante la dictadura de Fujimori en el Perú en los años 90, donde se esterilizó sin consentimiento a cerca de 300.000 personas en el Perú y que muchas de ellas habían estado en el momento y que siguen hasta el día de hoy reclamando por justicia y reparación, pero sin embargo no habían sido escuchados por muchos porque
las personas que habían sido afectadas y nuestra principal audiencia en el proyecto eran en su mayoría mujeres indígenas, mujeres en zonas rurales, mujeres que en muchos casos, la gran mayoría analfabetas, en muchísimos casos quechohablantes, y que estaban totalmente al otro lado de la brecha digital. Entonces, nuestro, digamos, principal reto con ese proyecto era cómo podemos contar una historia no sobre estas personas y este grupo que está buscando justicia, sino cómo podemos aprovechar estas affordances, estas posibilidades que dan los nuevos medios, justamente, como hablaba, creo que Julián, este derecho a la autorrepresentación, que yo creo que es una de las, digamos, de las grandes ventajas que han tenido los nuevos medios o las nuevas narrativas en los últimos años, es dar esa posibilidad para que diferentes voces emerjan y puedan también haber diferentes formas de autorrepresentación, particularmente en nuestros contextos latinoamericanos, de voces que han sido históricamente silenciadas y no escuchadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Kipu, para nosotros fue clave el no solo primero investigar y conocer personalmente a las personas cuyas historias queríamos contar, sino ver de qué manera ellas querían contar sus historias y cómo querían ser representadas. Entonces, finalmente, el proyecto fue un proceso de producción de casi 3 años, donde fue iterativo, donde hicimos muchas sesiones de co-creación y co-diseñamos de alguna manera el proyecto con las mujeres. Y lo que hicimos en términos, digamos, concretos, es que conectamos una línea de teléfono sencilla, que se podía llamar desde cualquier teléfono público, un celular simple, no tenía que ser un smartphone, era una línea de teléfono interactiva, que era gratuita, ya que las personas no podían, digamos, no tenían los medios para ni siquiera gastar en llamadas telefónicas, que estaba disponible en español y en quechua, y que permitía a las mujeres que estaban dispersas en diferentes partes del Perú luchando por justicia, no solo contar sus historias y dejar sus testimonios, los cuales se acumulaban en este archivo, digamos, de memoria colectiva que iba cada vez creciendo más, sino que también podían escucharse mutuamente y escuchar sus propias historias y dejarse mensajes. Pero todo esto estaba conectado a la vez a una página web, a una plataforma web, donde el proyecto, donde sus voces eran representadas en un gran Kipu virtual, que el Kipu está inspirado, ya me voy a ir un poco, perdón porque ya pasamos el tiempo, pero en un método, digamos, de contabilidad supuestamente, o tipo de escritura, en unos artefactos de preincaicos que eran utilizados para contabilizar y probablemente para contar más cosas que aún no podemos interpretar, y que eran aparatos de comunicación, que eran colectivos, que eran pasados de generación en generación, que eran móviles. Entonces, el equipo nos dio a nosotros, digamos, una referencia y una metáfora para crear también un archivo de memoria colectiva que respondiera a las necesidades y a esta manera en que las señoras quisieran ser representadas, ¿no? Entonces, obviamente, no, con esto no pretendo de que el proyecto Kipu es un proyecto que salió desde, digamos, las propias comunidades. Es algo que sí, definitivamente vinimos con tecnologías que propusimos y tecnologías externas que eran totalmente, digamos, ajenas a estas señoras, pero logramos crear una colaboración y una co-creación donde realmente ellas, que eran no solo las protagonistas de la historia, sino la primera audiencia, pero que querían llegar a audiencias mayores tanto a nivel nacional como internacional para hacer oír su voz y su lucha por justicia, pudimos llegar a un acuerdo y a una solución híbrida que combinaba estos dos mundos y que se generaba un diálogo a través de las brechas digitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso para mí, o sea, hoy en día no sé si es que utilizaríamos los mismos medios, no sé si es que hoy en día quizás sí podríamos meter algún componente de Internet con las comunidades, pero en ese momento, dadas las condiciones específicas del momento y las características de las personas con las que queríamos trabajar, los principales medios fueron esta línea de teléfono interactiva que estaba conectada con una página web, donde bueno, había un proceso de moderación y un backend bastante complejo, y campañas de radio.
de radio a nivel nacional, porque ese era el único medio al que tenían acceso y que consumían todos los días nuestras protagonistas, ¿no? Entonces, a eso, un poco para cerrar esta idea de que ese diseño de experiencia que para nosotros tomó años de prueba y error y de discutir y de hacer prototipos y volver y probarlos y tener como conversaciones, ese diseño de la experiencia fue clave y en ese sentido el proyecto en sí y la narrativa y la historia que se cuenta también a través de los medios y de la forma, los medios que elegimos y la forma que elegimos en contar esta historia. Y siempre decíamos que era un proyecto vivo porque era un proyecto que el cómo se iba construyendo este equipo y se iba tejiendo y iba creciendo era parte de la historia. Entonces, en ese sentido, los medios se convierten en parte de la historia. Para mí eso creo que es una de las principales retos, pero creo que una de las principales ventajas que traen los nuevos medios y lo que permiten. Perdón Muchas por esta gracias. extensión. No te preocupes porque además has hecho un cierre maravilloso de cómo todo lo que estuvimos hablando durante este tiempo respecto a las situaciones que habría que tomar en cuenta, si definir de tal o cual manera, luego cobran un sentido sumamente revelador cuando hay un proyecto, ¿no?, que busca algo particular, que tiene a un público definido, que además luego utiliza, ¿no?, ciertas tecnologías que están al alcance, pero que están vinculadas con aquellos quienes pueden utilizarlas, entenderlas, un poco lo que hablábamos de que fueran más asequibles, no nada más en términos de tenerlas, sino de entenderlas. Y me parece que cuando explicas Kipú, todo lo que hemos hablado en la mesa, pues cobra un sentido visible, ¿no? Esto es lo que más o menos hemos estado construyendo respecto a esta idea, ¿no?, de las narrativas interactivas. Sé que tengo el tiempo encima, pero eso significa que en este momento nos encantaría ver si alguien tiene alguna pregunta para alguno de nuestros invitados. Si tiene algún comentario, tenemos pocos minutos, pero un par de preguntas de cierre serían fabulosas. O reclamos, también nos dicen aquí. También muchas ganas de ver los proyectos. También no veo muy bien. Ari, querida, ¿hay algún comentario en la parte en línea? También, si no, sería buen momento. O si todos se quedaron tan pensativos sí, y con esta claridad. ¿Allá? Es como una cosa un poco Y no se oye nada. No sabemos qué pasa. A ver si quieres. Ahora sí me escuchan. Sí, sí me escuchan. Gracias, sí. A ver, así que aquí noté de que aquí más o menos noté un proceso quizá implícito en lo que ustedes han dicho. Quizá o quizá no lo expusieron así, pero
me di cuenta de que la manera en la cual se genera cierta comunicación es que primero necesitamos un medio. Bueno, primero quiero decir que no quiero extenderme, pero quizás sí lo voy a hacer. Bueno, primero necesitaremos un medio. No, a ver, la comunicación consta de 4 partes. Un medio, una información a expresar, un llamado a la atención y un público. Y eso luego lleva a la interpretación, la reflexión y la acción. Y eso es lo que nos interesa y eso es lo que les interesa, ¿no? Saber cómo es que el discurso genera la interpretación, la reflexión y la acción, y también les interesa anticipar cómo es que la gente podría pues interpretar, reflexionar o llevar a cabo ciertas acciones a base de un discurso. Y eso me hizo pensar, ¿creen que les sería, no sé qué tanto sepan acerca de él, pero creo que algunas observaciones de Ed Bernays serían útiles para todo esto? ¿Saben algo acerca de él o no sé? ¿Creen que les es útil? Pues más bien que plantea. Ay, lo siento, no. También estoy hablando un poco desde la ignorancia, porque bueno, según y así que si quieren ustedes luego hagan más investigación, pero según lo que yo sé es que Ed Bernays, que de hecho creo que en parte de lo que sabe es pues por su familia. Él era descendiente de Sigmund Freud y de alguna manera quería involucrar más o menos el subconsciente, utilizar ciertas estrategias para que la gente aprecie un discurso a favor de cómo Ay, perdón, creo que ya me estoy desviando un poco. Bueno, pues él quería implementar algunas estrategias del subconsciente para que la gente interprete bien el mensaje de un enunciatario. Y es por esto que en términos que harían enojar muchísimo a mi ex maestra, Ángela Godoy, se le considera como el padre de la propaganda. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Nada? Bueno, son muchas ideas y digo, no sé que quieran participar también de manera virtual, pero creo que recapitulando un poco y acomodando las ideas, sí está presente en todo lo que hemos dicho, lo que sería el modelo de la comunicación, ¿no? Emisor, mensaje, receptor, tienes un código, tienes soportes o digamos canales, y todas las variables detrás, ¿no? Y parto de esto para esto que mencionas de la relación que puede haber con la propaganda, ¿no? O sea, si hay, digamos, una lectura en donde se busca en muchas de estas narrativas pues generar una experiencia, ¿no? Y esa experiencia de repente puede ser informar, persuadir, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo quería decir, también un poco retomando lo que decía Yanaina también hace rato, es que esto tampoco es nuevo, o sea, la propaganda tampoco es nueva. La idea de la retórica misma desde la antigüedad, esta idea de los 5 elementos de la retórica, ¿no? Inventio, dispositio, actio, elocutio y enunciatio, ¿no? O sea, es al final de cuentas detenerte, pensar qué es lo que quieres generar, cómo lo puedes articular, pensar en quién tienes de interlocución, qué códigos, qué lenguajes, etcétera. Y digamos, en la antigüedad se planteaba de cómo transmitir un discurso desde cómo te parabas, cómo lo memorizabas, cómo articulabas, ¿no?
Esto, al final de cuentas, hay un giro retórico en el siglo XX que viene de la propaganda, etcétera, pero no se está descubriendo nada nuevo. O sea, el cristianismo, por eso mencionaba, el cristianismo es persuasión en el tema de construir una narrativa multiplataforma que genera una experiencia de alguna manera, ¿no? ¿Kike? Ok, pero bueno, a lo que voy es, pues podemos tomar este autor o autora que no le tengo en el radar o no sé por la pronunciación, pero digamos, es una inquietud que ha existido a lo largo de la historia, pensar qué es lo que queremos decir, qué recursos tenemos a la mano y obviamente a medida que con los siglos hemos desarrollado más tecnologías, más formas de mediación, más recursos, más gramáticas, pues también tenemos más recursos para pensar eso y eso implica también pensar otras formas de interlocución, ¿no? Porque no es nada más lo que yo te digo verbalmente, sino las palabras que utilizo, cómo las enuncio, cómo yo me posiciono con respecto a eso, y por otro lado la situación y la disposición, ¿no? Creo que de repente con lo digital nos hemos apantallado mucho de cosas que en realidad no, tampoco estamos descubriendo el hilo negro, creo, pero cedo ahí la palabra. Sí, si alguien de nuestros panelistas que están en línea desea completar alguna cosa, me lo hace saber, por favor, nomás abriendo su micrófono. A mí me parece bien interesante lo que planteas, pero permítanme nada más matizar algunas cosas que creo que se han dicho, o sea, manera más bien de resumen, no de voz personal. Que si se fijan, aquí han salido ideas sobre la decolonización, sobre la interseccionalidad, sobre la cuestión de género, es decir, una serie de preocupaciones que de alguna manera sí están presentes en estas nuevas maneras de contar o en estos nuevos productos o propuestas artísticas multimodales. Eso sí es bien interesante porque efectivamente el modelo de comunicación no cambia, ¿no? Es un poco lo que decía Julián, o sea, ahí está la propuesta retórica. Pero ¿hacia dónde estamos dirigiendo estos discursos? Y por eso es tan interesante que la mesa esté compuesta por visiones latinoamericanas distintas, porque si se fijan, lo que también está siendo común son estas otras búsquedas y esta otra necesidad de diálogo entre campos. Decía Susan Burke-Morse que los estudios visuales hubieran llegado más rápido, ¿no?, a las cosas que están pensando ahora si se hubieran detenido a escuchar a los artistas, quienes ya se estaban haciendo preguntas sobre identidades, sobre cuestiones políticos-sociales, sobre indigenismo, sobre una serie de temas que parece que luego desde la teoría se ven como los temas a tratar de forma contemporánea, pero que efectivamente ya estaban puestos, trabajados, enunciados, problematizados desde las propias creaciones, ¿no? Entonces a mí me parecería que por ahí va la idea de lo que acabas de comentar, independientemente de que siempre haya habido formas de querer llegar de manera más incidente a aquellos que me están observando, ¿no? No sé si hay alguien de nuestro panel en línea que quiera comentar alguna cosa más. Omar, adelante. Que no tenemos que, ya con lo que dijeron ustedes dos está perfecto, para lo que decía el compañero. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Por favor. Hablando desde el contexto latinoamericano, pues evidentemente no es lo mismo que hablando de un contexto asiático, europeo, etcétera. Y incluso se ha llegado a decir que el continente americano, al estar aislado geográficamente, tuvo un desarrollo distinto. A mí no me gusta decir como más tropezado o menos desarrollado que el otro lado del mundo, pero pensándolo así, que no somos iguales en América, mucho menos en Latinoamérica, que el resto del mundo, ¿qué fortalezas tenemos como personas creativas, personas que comunican estas narrativas frente al otro lado del mundo? Y, o sea, pues qué diferencias, qué fortalezas, y lo que no es fortaleza, cómo lo convertimos en fortaleza, porque creo que esas, entre comillas, debilidades nos dan una ventaja, que es contar desde lo que ellos no saben o no pueden contar. Bueno, creo que culturalmente ¿no? tenemos este trauma de los vencidos y siempre
nos hacemos menos, ¿no? Nos hacemos chiquitos, un poco comparándonos con el viejo mundo, ¿no? Con Europa, con Asia. Creo que a mí me gusta pensar que tenemos muchas ventajas, ¿no? Creo que somos una cultura mestiza muy joven, ¿no? Con 500 años de historia, contra otras culturas que han tenido un desarrollo distinto por más años, ¿no? Consolidados como cultura en un desarrollo lineal, ¿no? Y creo que, por supuesto que puede parecer abrumador, ¿no? Yo justamente repasando como mi historia personal, ¿no? Y como los movimientos que me han influenciado y demás, por supuesto que de repente he visto cosas que digo, wow, eso es increíble, eso es fantástico, ¿no? Viendo lo que hacen algunos artistas sonoros y visuales en Alemania o en Japón, yo digo, wow, eso es increíble, eso es fantástico. ¿Yo cómo puedo hacer eso? Yo no puedo acceder a eso, ¿no? Yo no tengo la capacidad de producir o de financiar esas instalaciones magnánimas y brutales, ¿no? Pero creo que tenemos una gran ventaja, y esa gran ventaja es, venimos de un espacio, como mencionaba en una participación anterior, como este mestizaje del cual somos productos es tan único, es tan rico, que creo que deberíamos de fundamentar y detonar nuestros proyectos desde lo que conocemos, desde nuestro propio contexto. Creo que cada uno de nosotros es único e irrepetible, y lo que puedes contar desde tu contexto, no buscando imitar, no buscando replicar. Que eso, no sé, podrá funcionarle a algunos, pero evidentemente estás hablando como de la fuerza identitaria. Creo que deberíamos de reaccionar, apuntalar y conceptualizar nuestros proyectos desde lo que conocemos, desde quién eres, reconociendo de dónde vienes, en dónde estás ahorita y a dónde pretendes transitar. Y creo que ahí, haciendo este trabajo como de introspección, este trabajo de análisis, de depuramiento, de decantación, no importa dónde naciste, no importa dónde creces, no importa dónde estás viviendo ahorita. Lo que tú tienes que contar, tu voz, es único y tiene que estar fundamentado desde lo que conoces, desde tu propio contexto, ¿no? Por eso regreso como es el valor de la autoetnografía, ¿no? Del contar desde ahí, desde donde tú estás, ¿sabes? Sin importar dónde naciste, en dónde vives y hacia dónde transitaremos, ¿no? Entonces creo que eso es una fortaleza inmensa, y creo que el hecho de vivir en una cultura tan heterogénea, tan rica, tan caótica también, a mí me parece estimulante, ¿no? Y creo que en ese caos uno está en constante estimulación, y eso es, no sé, yo prefiero vivir aquí bajo este caos, bajo todo este estímulo continuo, a vivir, no sé, en Oslo, tal vez, ¿no? Como con otro tipo de certezas en la vida, pero no sé, a mí el orden no me estimula, ¿no? A mí el caos y la incertidumbre me estimulan, ¿sabes? Entonces creo que yo abrazaría eso, ¿vale? ¿Alguno de nuestros panelistas quisiera completar alguna cosa? Porque me parecía que había una pregunta también por aquí. ¿De qué manera los medios, las creaciones y los desafíos tecnológicos actuales pueden ser entendidos como nuevas formas de habitar el mundo en ese contexto actual? Híjole, bien interesante. Con esto que planteas, lo primero que me vino a la mente es una frase que decía Jerry Rosado de Discos Intolerancia, que tenían el escenario intolerante en el Vive Latino y todo, que decía que trataron de imitar tan mal el rock en los 80 que crearon el rock en tu idioma, ¿no? Que crearon el rock mexicano. Y creo que ese puede ser un buen punto de partida, o sea, también reconocer las particularidades, ¿no? De las estéticas, de las formas, la manera como se están reconfigurando las identidades, ¿no? Entonces creo que es más bien observar lo que estamos viendo en el día a día, en lugar de tratar de aspirar a algo. Ahora sí que cultura es lo que ocurre mientras estamos viviendo la cultura.
¿no? Y creo que eso sería como el punto de no querer aspirar a etiquetarlo de una manera. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Queda una aquí. Bueno, hola. Más que nada, como entiendo que esta no es una práctica nueva, ¿no? Pero al menos siento que para ciertas generaciones que justamente nacimos como muy apantalladas con lo digital y con las pantallas, redes sociales y cosas así, como entiendo que ustedes mencionan pensar quién o qué público va a recibir lo que vamos a decir, ¿no? Pero cómo incentivar a que esta práctica sea mucho más constante, ¿no? Y cómo lograr que este trabajo multidisciplinario no se vuelva abrumador, sino más bien como una invitación como a desde lo colectivo generar un mensaje mucho más completo, ¿no? Yo lo veo por contexto, ¿no? Como a veces siento que en clase se siente como un tipo de indicación muy forzada, ¿no? De que, vuélvelo multimodal, cuando es en realidad una invitación muy natural que en realidad sucede, ¿no? En el mundo mediático hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo incentivar esa práctica? ¿Alguno quiere responder? Nuestras Bueno, realizadoras. aquí me atrevo. Dale, dale. Dale, Jaime. Ay, es que quedé aquí pegada, pero ya, ahí, ahora sí los veo y los escucho. Siento que esto que comentas, ¿no? De esta generación, me gusta el término como que ya nacieron más apantallados. Me gusta el término así. Pero siento que este ejercicio de observar las cosas, de tratar, de pensar algo que Ross ha dicho en el principio, ¿no? De pensar primero lo que quieres contar, o sea, es la historia la que va a pedir si esto va para una pantalla o no. Entonces siento que es como entender la historia, mirar el contexto y no forzarlo de que esto tiene sí o sí que estar en una pantalla o que tiene que ser multimedia o algo así, ¿no? Siento que si tratamos de pensar en lo que estamos contando, lo que queremos contar, como, como siempre lo hicimos, ¿no? De que estás contando algo y estás esperando una reacción. Esta reacción viene mejor si estás en vivo hablando en una mesa de un bar, o esta reacción viene mejor si esto está en like de una red social. Entonces, ¿qué te pide, no? Esta historia o esto que estás mirando y que sientes la necesidad de enseñar a otras personas. Entonces, y ahí es en donde siento que uno va escalonando un poquito más en este sentido de qué personas, en qué lugar, y ahí regresamos un poco a todo lo que estábamos hablando de cómo contar, para quién contar, pero este ejercicio de cómo contar, siento que viene desde lo sencillo, a lo mejor, que es cómo contamos nosotros, cómo hacemos en el día a día, ¿no? Antes, no sé, la gente se sentaba alrededor de una fogata, no sé, a contar historias y esperaba una reacción. Hoy día lo que tratamos de hacer cuando contamos historias, sea de manera lineal, sea en la pantalla del cine, sea en la pantalla del smartphone, no sé, lo que esperamos y lo que queremos cuando contamos algo es una reacción, ¿no? Entonces siento que no forzar esto de que todo sí o sí tiene que ser como multi algo, es olvidar un poco esto de que todo tiene que ser, porque cuando uno condiciona mucho las cosas, siento que ahí sí nos sale como este orgánico. Y cuando las historias que contamos son orgánicas, ellas van sí o sí crear comunidad, ¿no? Que es algo que Omar ha dicho en el principio, como esta cuestión de tener ganas de hacer o tener ganas de picar algo para ver la información. Entonces siento que este ejercicio quizás sea un poco esto del día a día, ¿no? Entender qué estás contando y entender de verdad qué historia es esta o qué es lo que ha despertado tu interés con la mirada para algo o algún tema para que esto se vuelva tan interesante para compartir con otras personas y ahí cómo compartir ya a lo largo del camino siento que uno va entendiendo en este diseño de experiencia, en la conceptualización y etcétera, ¿no? Pero siento que este primero brillo
en la mirada, es como, esto es tan interesante para mí que quizás sea interesante para ustedes también, entonces quiero compartir, ¿cómo comparto? Y ahí siento que uno va entendiendo estas otras formas, ¿no? Muchas gracias. Historias orgánicas, ¿no? Totalmente. Tenemos el tiempo ya encima. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias a los que siguieron el Festival de Interfásica en línea. A cada uno de los panelistas, de mi parte fue un placer escucharlos y conocerlos. Sé que nos quedamos con ganas de saber más de cada uno, pero eso ya saben que se puede hacer de forma multimodal. Muchas gracias, Moira, por todo lo que organizaron para poder tener este panel, y doy por terminada la mesa 1. Gracias. 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 Sí, sí.